Este personaje, director del servicio penitenciario, renunciaba, ¿no? Renunciaba. Ortel es platense de nacimiento. Le cuento un poco la historia de Ortel. Platense de nacimiento, duró en el cargo 2 años y 4 meses. En abril, por ejemplo, el ministro de Justicia, Lac, lo designó, o sea, en un abril, hace 2 años y 4 meses, a Lac lo designa en reemplazo de Alejandro Marambio. ¿Y por qué decidió a Lac nombrarlo a Ortel? Bueno, porque el ministro tenía un gran cariño por el papá de Víctor Ortel, se llamaba Eduardo Carlos Ortel, quien falleció, que fue profesor universitario de Derecho Procesal Penal en la Universidad de La Plata, profesor de ALAC, creo. Y además el papá de este Ortel era miembro de la Cámara Penal en La Plata. ¿Es así? Presidente de la Cámara Penal, exacto, uno de los jueces más importantes de la historia de La Plata, que ha estado con nosotros aquí en alguna oportunidad. Exactamente, exactamente. El tema es que su hijo, que acaba de renunciar y que produjo un relajo en las cárceles de la República Argentina muy grande, tiene un perfil progresista muy fuerte, tuvo una fuerte resistencia a lo que se llama la línea dura del sistema penitenciario, entonces empezó a relajar los sistemas internos de la cárcel, haciendo que los internos se hagan dueños de la cárcel. Ellos decían, él decía, Ortel, por ejemplo, ¿no? En discursos ha dicho que una mejor cárcel es una trampa, porque eso es más encierro. Entonces él mismo dijo en su momento, tratamos que sea menos cárcel, dijo el año pasado durante una conferencia. La teoría carcelaria de Ortel se sintetiza en que solo se debe restringir la libertad ambulatoria, no otras, y lo menos posible. Lo logró. La verdad que lo logró. Le hicieron un túnel a la cárcel, no había requisas, los presos hicieron lo que querían, hicieron el túnel, se escaparon y ahora en la calle están peligrosos delincuentes. Así que Ortel, felicitaciones, lo logró. Solo se debe restringir la libertad ambulatoria, no otras, y lo menos posible. Felicitaciones, lo logró. Él mismo se definía en su momento, Ortel, como un militante. Dijo textualmente, no soy estrictamente director nacional del servicio penitenciario, sino además soy militante. ¿Y qué hacía Ortel? Esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez. Él organizaba salidas y eventos culturales para los reclusos, junto a batallón militante dentro de la cárcel. Por ejemplo, en 2001 participó de una murga dentro del penal de Marcos Paz. Allí estuvo junto al detenido Pablo Díaz, que en su momento fue condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a Soledad Braña. Y estuvo allí, en Marcos Paz, con él, en una murga que organizó dentro del penal. Y él siempre se mostró muy orgulloso de la militancia peronista, progresista y kirchnerista. Esto es lo que logró el señor Ortel. Por ejemplo, en junio pasado, tengo entendido que estuvo en Neuquén, ¿no? y participó de una entrevista que le hicieron un medio de Neuquén. Entonces él decía, queremos formar políticamente a los presos. Y en esa, mira lo que son las cosas, ¿no? En esa charla, él admitió no tener conocimiento sobre políticas penitenciarias. Se notó Ortel, la verdad, se notó. Y él bregó por la abolición de la cárcel como institución. Muy bien, fantástico. Hoy tenemos 13 prófugos, peligrosísimos algunos de ellos. Por ejemplo, uno de estos que se fugó, mató a un periodista boliviano en la Villa 31.
Periodista boliviano que luchó dentro de la villa contra el Paco y los narcotraficantes. Y uno de los prófugos, gracias al relajo del señor Ortel, el garantista, uno de los presos lo mató a balazos a este periodista que tenía una pequeña radio dentro de la Villa 31. Es este. El anterior, sí, el que veíamos. El anterior. Esa es la historia. Ese es el asesino de... Ese que estamos viendo es el asesino de Adams Ledesma Valenzuela. Exacto. Valenzuela se llama Cristian David Espínola Cristaldo. Sí. Tiene, creo, actualmente 23 años. Y lo definen como sicario, un asesino a sueldo. Bueno, está prófugo. Tengo entendido, Eduardo, que de los 13 ya han recapturado otros 2 más, que hay 11 prófugos, lo que es muchísimo, porque son todos delincuentes de extrema peligrosidad. El módulo 3 del complejo carcelario de Ezeiza, le cuento, Ezeiza es un complejo muy grande. Dentro del complejo de Ezeiza hay módulos. Los módulos es una cárcel independiente de otra. Son como muchas cárceles dentro de una gran cárcel. El módulo 3 es la cárcel, o es el sector donde están los presos más peligrosos de todos, pero incluso más peligrosos entre ellos. No solamente en la calle, cuando estaban libres, sino que son los que tienen problemas de convivencia con otros presos. Dentro de la cárcel del complejo de Ezeiza, al módulo 3, Eduardo, se lo conoce con la definición de los cachivaches. En la jerga interna es el módulo de los cachivaches, que son los pendencieros, los violentos, y es el sector más complejo dentro de la cárcel de Ezeiza, que es el que en teoría necesitaría una mayor custodia, una mayor vigilancia. Algún dato más, Eduardo, sobre el sistema. En estas cárceles de máxima seguridad, en estos módulos de máxima seguridad, se realizan 2 recuentos por día y una requisa cada 3 días. Evidentemente, fíjese el hueco que hicieron, cómo rompieron el bloque de cemento, después cavaron 1 metro hacia abajo, 3 metros hacia un lateral para salir de la cárcel. Hacía un tiempo que al menos no ingresaban a la celda 22, en donde se hizo ese hueco, para hacer la requisa. Nadie requisó ahí, porque si no se ve semejante cantidad de tierra. La tierra estaba en el lugar, la encontraron en ese calabozo. De allí los problemas de seguridad que tuvo ese módulo. Pero a la vez, cuando uno sale del módulo, todo el complejo tiene 2 líneas de seguridad, que son esos alambrados. Fíjese que está viendo, sí, arriba a la derecha, tiene un alambrado con seguridad en el medio, y unos 40 metros después hay otro alambrado con más seguridad. Sí. Bueno, llegaron a ese lugar, cortaron alambrado, no había seguridad, pasaron al otro lugar, cortaron el alambrado, no había seguridad y ganaron la calle. Reiteramos que los mismos funcionarios nacionales han dicho que el escape es de película. Por eso el graf allí, un escape de película, ¿no? Repasando algunas películas históricas, ¿no?, que hemos visto sobre escapes de cárcel, uno recuerda, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no?, La fuga de Eduardo Miñón en el año 2001, que cuenta la historia sobre 7 presos que escapan de una cárcel de Buenos Aires allí por los años 20, ¿no? En El nombre del padre, otra película muy famosa, En el nombre del hijo, después Pena de muerte, otra película muy famosa también, donde se muestra escapes de prisiones, es Cadena perpetua. Hay otra película que se llama Condenada, otra Brubaker, La milla verde, Expreso de medianoche, peliculón del año 78, ¿no? Una película basada en hechos reales. Papillón también fue una película muy famosa en el año 73 con Steve McQueen y Dustin Hoffman. Al filo de la muerte,
con Steven Seagal en el año 2002. Está lleno de películas, ¿no? Y ahora tenemos nuestra propia película, ¿no? A las 7:30, Eduardo, recordemos, a las 7:30 el ministro de Justicia, Julio Lac, en conferencia de prensa va a dar el nombre del sucesor de Víctor Ortel, conocido como el Hombre Araña, ¿era? Creo el hombre Araña, creo que sí. 7:30. Yo te quiero recordar, ¿sabes que hace poco tiempo, te acuerdas que le prestamos atención a otra fuga? Que también tuvo mucha repercusión. Este fue en el Hospital Militar, también estaban a cargo del Servicio Penitenciario Federal. En este caso eran justamente dos personas que no aparecen, que están justamente condenados. Estamos hablando de Marchi y Olivera. Claro. Justamente están siendo procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Tampoco supimos nada. Sí, el mismo Ortel, reitero, ¿no? En Twitter se define como el peor de todos, el negro Ortel, negro de mierda, peronista, pincharrata, abogado penalista, orgullosamente K. Tenemos entendido que el posible reemplazante de Ortel sería, hasta este momento, Juan Carlos Beltramo, que es el actual director del penal de Devoto. Hasta ahora el nombre que está dando vueltas dentro de los distintos despachos de Casa de Gobierno es Juan Carlos Beltramo. Ya que mencionaste algunas películas argentinas, alguna película argentina sobre fugas legendarias, la película La Fuga es basada en la famosa fuga de la cárcel de Las Heras. Claro. Donde está hoy la Plaza Las Heras, en Recoleta, ahí hay una cárcel que se llamaba Penitenciaría Nacional. Y la fuga ocurrió el 23 de agosto de 1923, que fue una fuga histórica de esa cárcel, y a partir de esa fuga se hizo la película. En Ezeiza, en el complejo carcelario de Ezeiza, en 1986, el doctor Raúl Alfonsín era presidente. Menciono el tema de la presidencia porque por entonces había, vos seguramente te acordás bien, Eduardo, cortes de luz, cortes programados y no programados de energía eléctrica. En esa época, bueno, en uno de esos cortes, en 1986, se produjo una fuga de la cárcel de Ezeiza. Aprovechando el apagón, escaparon. Y en esa oportunidad se escapó por primera vez una mujer de una cárcel de máxima seguridad. Se trataba de Claudia Alejandra Sobrero. ¿Se acuerdan de Claudia Sobrero? Que más grande quizás se acuerde. Condenada a perpetua por el asesinato del dibujante, del gran dibujante Lino Palacio, y de su mujer, ocurrido en un departamento de aquí de la capital federal en el verano de 1984. Tanto Lino Palacio como su señora Cecilia Pardo de Tavera, ambos tenían 81 años, fueron asesinados de una forma brutal para robarles. Hubo 3 detenidos, 2 hombres y una mujer. La mujer era Claudia Sobrero. Sobrero en el 86 se escapó de este complejo carcelario, de la cárcel de mujeres, pero fue recapturada. Fue otra fuga de película, ¿no?, de entonces. Sí, señor. Sí, señor. Reiteramos, son 13 los prófugos. Se fugaron de la cárcel de Ezeiza, del complejo penitenciario. Allí estamos nosotros en vivo desde Ezeiza, y abajo le estamos mostrando por dónde se escaparon. Un túnel realizado como en las películas, como en las películas. El relajo dentro de la cárcel era total. Ortel, un hipergarantista, provocó ese relajo dentro de las cárceles argentinas, en este caso la de Ezeiza. Estaba muy relajada la disciplina, había mucho desorden, había mucho relajo, no había requisas, se les dejaba hacer a los presos lo que querían. Y ahí está entonces el final de la historia. Con 13 prófugos, se supone que Ezeiza es una de las cárceles de mayor seguridad. Sí, es de máxima seguridad. Se supone, hasta que llegó Ortel. Hasta que llegó Ortel. Nos vamos con Cristian Menich. Cristian, vos. Escuchaba atentamente los detalles de la fuga, 13 prófugos.
2 recapturados, la renuncia de Ortel, el director del Servicio Penitenciario Federal, y agregar además que 19 agentes fueron desplazados de manera provisoria. Hubo otro hecho, Eduardo, también en horas de la tarde, prácticamente entre las 15 y las 16, que tuvo que ver con una requisa en el módulo 3, el mismo módulo de donde se fugaron estos internos de alta peligrosidad. Allí ingresó un suboficial, quien dirigía todo el operativo, y resultó herido. En principio se había hablado de que había sido apuñalado. Bueno, lo cierto es que sufrió alguna herida, aparentemente con un arma cortante. No fue una herida de gravedad, pero sí tuvo que ser atendido dentro del penal. También hubo una quema de colchones en la que sufrieron quemaduras 3 de los internos, que también tuvieron que ser atendidos adentro del penal. Vimos movimiento de ambulancias. De todos modos no quedó claro si alguno de ellos, tanto el suboficial como alguno de los 3 internos, fueron trasladados o no, porque en este lugar, en la puerta del complejo penitenciario, luego de la conferencia que dio Ortel, donde brindó detalles de lo que sucedió y anunció su renuncia indeclinable, ya no se dio más información a la prensa, pero fue un episodio, reitero, entre las 15 y las 16, donde un suboficial resultó herido y también resultaron heridos, aparentemente producto de quemaduras, 3 de los internos en el mismo pabellón, en el mismo módulo, el módulo 3, del que se escaparon los 13 internos. En ese momento se habían suspendido todos los movimientos dentro del penal, nadie entraba ni salía del lugar, pero luego se comunicó que la situación ya fue controlada. En estos momentos el panorama se ha normalizado aquí en el complejo penitenciario de Ezeiza, pero por supuesto que fue un día con muchos movimientos y que van a haber cambios en la fuerza, debido, reitero, a la renuncia de Ortel y al desplazamiento, al menos por ahora provisorio, hasta que se investigue la responsabilidad de cada uno de ellos, al desplazamiento de 19 agentes. Algunos son celadores, 6 de ellos son celadores, 4 son jefes de turno y hay 4 inspectores también de turno. Bueno, son 19 en total, Eduardo, la información que manejamos, los agentes que fueron separados de manera provisoria. Bien, bien. Gracias, Cristian. Paulo, más detalles. Eduardo, que hacemos periodismo, no prensa, pues vamos a contar real. En el pabellón F, módulo 3, apuñalaron al jefe de requisa. No es un suboficial. Lo llevaron a un hospital que está fuera de la cárcel. En el módulo 2 hubo otros 2 lastimados en medio de las requisas. Sí, decimos esto y viene bien la información. Termina con la información. Sí. Termina. Y después hubo un incidente con una quema de colchón que terminó rápidamente. Hay 2 presos con principio de intoxicación, pero nada grave en ese caso. Bueno, tengo los nombres, no lo vamos a dar porque seguramente los familiares todavía no lo saben, de los penitenciarios estoy hablando. Después lo que hicieron fue... Espera. Sí. Entonces tenemos 3 penitenciarios apuñalados. Lastimados. Uno apuñalado en la zona abdominal, Sí. por suerte fuera de peligro, pero es una apuñalada grave. ¿Sí? ¿Y los otros 2 con heridas también de heridas cortantes, no graves, en el módulo 2. ¿Sí? Después hay 2 presos con lesiones, Sí. porque prendieron fuego colchones, hubo algún incidente con la requisa. Eso pasó esta tarde. No hubo motín, eso es cierto, no hubo rehenes, eso es cierto. Por la mañana ocurrió un hecho de violencia en la cárcel de mujeres. También ¿Sí? en Ezeiza. En Ezeiza, también en Ezeiza, pero aislado a la fuga. Pero ocurrió hoy a la mañana un hecho de violencia con 3 lastimadas, ¿sí? Que fueron asistidas.
todo esto ocurrió en horas de la tarde. Está interviniendo la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El juez Ferreiro Pela es el que está actuando. Una secretaría de ese juzgado federal de Lomas de Zamora se encuentra en ese lugar trabajando además de la fuga, por los incidentes ocurridos esta tarde. La situación es muy tensa, pero lo que se dice tensa calma. Lo que se dispuso por una cuestión de seguridad en forma interna fue el impedimento de movimiento dentro de la cárcel, o sea, no pueden entrar y salir nadie. Por ejemplo, los profesionales, criminólogos, profesionales de educación, profesionales de la salud que están en el lugar, durante la tarde no podían ni entrar ni salir, esperen en el lugar que están por una cuestión de seguridad. Esto ocurrió esta tarde. Bien, sí. Interesante los datos de los miembros del servicio penitenciario que fueron apuñalados o cortados, llámelo como quiera, porque hoy, más temprano, el ministro Lac minimizaba la situación de por lo menos uno de esos apuñalados, diciendo, bueno, un cortecito, no pasa nada, no es nada. Y decía que era uno solo, son tres. Son tres. La situación es grave, no hay que minimizarla. La situación es grave. Vamos a recordar los 13 prófugos. Sí, los 13